Bienvenidos a este espacio de diálogo con jóvenes, líderes, profesores y expertos, en donde nos abrimos a la duda y hablaremos a profundidad acerca de cómo los cristianos nos relacionamos frente a temas complejos y relevantes en este tiempo. Mi nombre es Daniel Carvajal y junto a Joana Escobar haremos las preguntas que muchos de nosotros tenemos. Aquí se vale dudar. Bueno, creo que a la mayoría de las personas les gusta estar en contacto con la naturaleza, ¿cierto? Personalmente, y sé, Daniel, que estás de acuerdo conmigo. Total. Disfrutamos mucho el mar, ¿sí? Es que eso de sentir el aire, de sentir las olas, la tranquilidad, es algo que a mí, y sé que a los dos, nos relaja mucho y nos gusta, ¿cierto? Sí, muchísimo. Otro ambiente que disfruto mucho es salir de la ciudad, ver paisajes en la montaña, el cielo despejado y el ambiente fresco. Bueno, son realmente cosas de la naturaleza que me gustan, pero no sé si todos los que disfrutamos esos espacios pensamos con la frecuencia necesaria en qué estoy haciendo para que no solo yo disfrute esos hermosos paisajes, sino la generación que me sigue, ¿cierto? O qué estoy haciendo hoy, o si estoy haciendo algo hoy para evitar que nuestro planeta, Tierra, siga destruyéndose como lo está haciendo hasta este momento. ¿Tú te has puesto a pensar en eso cuando disfrutas de la playa? Sí, yo lo he pensado muchas veces y a veces tengo la sensación de que algunas personas se preguntan por qué deberíamos preocuparnos por la naturaleza como adventistas o cómo se relaciona el concepto de mayordomía con el medio ambiente. Y bueno, a veces nuestro mensaje de que Jesús viene por segunda vez y viene además muy pronto nos hace un poco olvidar que tenemos una responsabilidad frente al medio ambiente como mayordomos de esta tierra. Claro. Hoy tenemos en este programa un tema muy interesante y vamos a tratar de tocar el tema de nuestro rol como cristianos frente al medio ambiente, y hemos invitado a Joana Galindo, que es kinesióloga, fisioterapeuta, asesora en nutrición natural y consciente, que nos acompaña desde Buenos Aires. Bienvenida, Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación y el privilegio de estar acá con ustedes en este programa. Qué bueno tenerte y bueno, esperemos que esta conversación sea bien productiva porque además tenemos muchísimas dudas, ¿cierto? Total, sí. Y es que la verdad, tanto Daniel como Joana, yo siento que no me he puesto a pensar lo suficiente en esto hasta que trajimos este tema al podcast. Y dije, wow, o sea, hay cosas que yo creía que estaba haciendo bien y no. Sí, porque a veces, y es algo que luego conversaremos más con Joana, te darás cuenta que no todos los cristianos creen que debemos tener una relación o una ética frente al medio ambiente. Entonces, la primera pregunta, como para comenzar esta conversación, Joanas, porque además son dos Joanas, ¿cómo podemos o por qué deberíamos preocuparnos por la naturaleza como miembros de iglesia, como cristianos y como seres humanos? Bueno, Daniel, yo te digo, como decía Joana, la otra Joana dentro del programa, hay cosas como cristianos que no tenemos en cuenta y no percibimos a través de nuestro caminar. Desde que nacemos y somos criados dentro de una fe, y dentro de una sociedad, microsociedad dentro de la sociedad general que es el cristianismo, sea la religión que practiques, ¿no? Adventismo, pentecostal, bautista o lo que sea. Y este tema es un tema que la mayoría de religiones no se cuestiona. Es algo que no tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta muchos principios dentro de la Biblia, pero es muy asombrante cuando uno como responsabilidad cristiana individual, a mí mis padres no me enseñaron específicamente este tema, es algo que sale de cuestionamientos propios, sale de decir algo no estamos haciendo bien al ver muchos efectos de lo que estamos hablando como la mayordomía en la naturaleza y el cambio climático. Entonces, ahí es parte de esas micro sociedades en las que fuimos criados y en los que no nos llevaron a pensar en este tema, que por ahí
no creemos que tiene tanto efecto, pero que nos afecta directamente, no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean, incluso lejos de donde vivimos. Y para mí eso fue bastante chocante a través de los años, al crecer como cristiana, pero al cuestionarme estas cosas, decir, wow, o sea, lo que Dios había planteado desde el principio ha sido completamente distorsionado en nuestro percibir y en nuestra mente en relación a este tema. Y coincido con Johanna en que realmente cuando uno se empieza a cuestionar y decir, yo no me había parado a pensar en esta situación, y al traerlo al programa es como que, vaya, hay un montón de factores, hay un montón de variables en las que yo soy parte de, y tengo una responsabilidad como cristiano y como ser individual físico dentro de la tierra. Sí, sabes que mientras tú hablas y comentas sobre lo que nuestros padres nos enseñan, realmente lo que más uno escucha en sus hogares es báñate corto, no por mucho tiempo, porque pues además de que sale más costosa la cuenta, pues también le estamos haciendo un daño al universo, pero son cosas como de la cotidianidad, y lo que tú dices es muy real, tiene que venir de una reflexión muy personal, porque lamentablemente no es algo, ni en los colegios como tal no los enseñan, y en los hogares tampoco. Sí, yo lo que veo es que parece que tenemos como cristianos una ética frente a Dios, una ética frente al prójimo, pero no hemos sido capaces de desarrollar una ética hacia la tierra o hacia el medio ambiente. Y una ética es algo más que cumplir una serie de reglas. Todos estamos de acuerdo con que pues existen leyes ambientales que nos prohíben, por ejemplo, tirar basura a la calle, quizás regar un químico en el mar, en un río, etcétera, o traficar con animales silvestres, etcétera. Pero, y bueno, nosotros obviamente somos respetuosos de esas reglas. Pero ¿qué pasa cuando nadie nos ve? ¿Qué pasa cuando la decisión que nosotros tomamos en nuestra privacidad tiene un impacto desde el punto de vista ambiental frente no solamente al ambiente, sino también con nuestro prójimo? Entonces, por eso es importante relacionar, y con esto tocamos la segunda pregunta: ¿cómo podemos relacionar ese concepto cristiano de mayordomía con el medio ambiente? Es decir, ¿cuál fue el mandato bíblico? ¿El mandato bíblico fue háganse de esto y destruyanlo, o háganse de esto y cuídenlo? No, Daniel, el mandato bíblico es claro y está en Génesis 2:15, cuando Dios le dice al hombre y lo pone en el jardín del Edén y le dice que lo cultive y lo cuide. Fueron dos acciones en las que no solamente estaba involucrado Dios al enseñar, sino el hombre al actuar, porque son verbos de cultivar y cuidar. Y es parte de lo que hemos olvidado, porque parece que fuera sido un mandato solamente para Adán y para Eva y no para nosotros en el 2020. Y si recorremos a través de la Biblia, este principio se mantiene cuando Dios en reiteradas ocasiones, por ejemplo en Salmos 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Después en Salmos 50 dice, yo soy tu Dios, el único, míos son los bosques, los animales, el ganado, las aves, las bestias, todo lo mío es parte de lo que tú ves y lo que el mundo contiene. Y si vamos al Nuevo Testamento, podemos incluir el texto de Romanos 1:20 que dice que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles, o sea, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. Y lo que Él creó incluye la naturaleza. Entonces, son textos que conocemos, y lo digo también desde una reflexión personal porque yo los he escuchado un montón de veces desde que nací, de maneras aisladas, pero cuando hablamos de un principio y esto que vos decís de nuestra responsabilidad como mayordomos en esa acción que nos fue otorgada por Dios desde la creación del mundo,
no la hemos tomado como personal. Y son parte de nuestro ser como hijos de Dios. Fuimos creados a su imagen y su semejanza, y dentro de esa creación no solamente estuvo incluido el hombre, sino la naturaleza en su totalidad. Y para mí ha sido muy, muy interesante poder reflexionar en que son principios, no son palabras, no son comentarios aislados de Dios para decir, ¿ves qué linda que es la naturaleza que te creé? Para que la disfrutes, para que seas feliz. No, esto es parte de mi educación hacia vos como tu padre, en que así como tú me perteneces, fuiste creado a mi imagen y semejanza, esto que te rodea también me pertenece, pero te lo cedo y te lo concedo por amor a vos, para que vos también lo disfrutes. Y era parte del plan original de Dios, que bueno, claramente la entrada del pecado fue distorsionado y nos hemos olvidado completamente del objetivo principal que fue en el principio. Y yo creo que, o sea, en medio de ese mensaje es, tómalo y sé responsable con eso que te estoy dando, ¿cierto? Total, total. Y lo interesante es que la iglesia adventista sí tiene una posición, digamos, relativamente clara frente al tema del cambio climático desde ya casi 15 años, ¿sí? La Asociación General en el año 1999 dio una declaración oficial respecto al tema de el cambio climático, y hizo inclusive un llamado a implementar acciones para detener esos efectos nocivos que se estaban produciendo por el tema del, bien sea la emisión de CO2, por la combustión de fósiles, ¿cierto? De combustible fósil. Sí. Y luego, en el año 1996, también lanzó una posición oficial que titula Mayordomía del Medio Ambiente, que me pareció muy interesante porque dice textualmente: los hombres y las mujeres han estado involucrados en forma creciente en una destrucción irresponsable de los recursos de la tierra, lo que resulta en sufrimiento muy difundido, degradación del ambiente y la amenaza de cambios en el clima. Y dice además que esos problemas son causados principalmente por el egoísmo, la codicia humana, que resulta en la producción siempre creciente de consumos sin límites, del agotamiento de los recursos no renovables. Es bien interesante cómo digamos, la Iglesia Adventista tiene una posición institucional. Sin embargo, cuando hemos, revisado las investigaciones que se han hecho respecto de qué es lo que piensan los cristianos específicamente frente al tema del cambio climático, nos encontramos con algo súper interesante. Y es que hay una relación, digamos, muy cercana entre religiosidad y escepticismo hacia temas de medio ambiente. Los estudios sociales lo que han desarrollado o han mostrado es que entre las personas más religiosas tiende a creer menos en que existe un cambio climático, ¿sí? Y hay personas que han ido incluso un poco más profundo y han planteado dos problemas que subyacen a esa, digamos, forma en que los cristianos a veces entendemos el tema del cambio climático. El primer problema tiene que ver con el enfoque antropocéntrico que le hemos dado a la creación y al mandato bíblico que Dios nos da de enseñorearnos de la tierra. Entonces, la manera como nosotros hemos interpretado este mandato es algo así como que nosotros los hombres somos más importantes que el resto de la creación, obviamente más importantes que los animales, que las plantas, que el ecosistema, que las demás obras que hizo el Señor, y que además todo lo que Dios crea lo hizo para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades humanas. Entonces, prácticamente no vemos a los animales y a la creación de Dios con una importancia, sino que lo vemos como un medio para satisfacer nuestras necesidades. Y eso a mí me parece un pensamiento súper egoísta. Total. Y además es lo que está en el fondo de todo este tema. Porque si piensan, los animales para nosotros no son animales, son comida. ¿Sí? Y es una conversación muy interesante. El segundo problema, y ya vamos a entrar como a conversar acerca de esto, es un problema de tipo escatológico, ¿sí? ¿Y qué es lo que muestran las investigaciones sociales en cristianos cuando se relacionan con la categoría medio ambiente o cambio climático? Bueno, resulta que, por ejemplo, el 41% de los estadounidenses
creen que Jesús va a venir por segunda vez antes del año 2050. Eso, digamos, está muy bien porque todos queremos que Jesús venga, pero, ¿y si no viene? ¿Qué pasa si nosotros no adoptamos medidas en este momento para garantizar que las próximas generaciones puedan desarrollar una vida digna en este planeta? Esa creencia, digamos, de que Jesús viene por segunda vez y que además viene ya, que es una creencia que la Iglesia Adventista predica desde 1863 cuando fue fundada, pues nos ha hecho también olvidar nuestro rol o nuestra responsabilidad frente al medio ambiente y hasta cierto punto nos ha liberado de una culpa frente al comportamiento destructivo que tenemos hacia la tierra. Nosotros deberíamos sentirnos avergonzados por ciertas cosas que hacemos, pero la lógica de nuestro pensamiento es, bueno, pero si Jesús viene otra vez muy pronto y además va a hacer todas las cosas nuevas, entonces ¿por qué deberíamos preocuparnos o por qué deberíamos dedicar esfuerzo, dinero o recursos en cuidar o preservar el medio ambiente? Entonces, estos dos problemas, el problema antropocéntrico y el problema escatológico, de acuerdo a muchos investigadores, es lo que subyace a esa posición, digamos, de algún sector cristiano a no creer que se está produciendo un cambio climático, y si se está produciendo un cambio climático, pues que no importa, porque Jesús viene ya y lo va a cambiar todo. No sé si quieren comentar algo de esto, que me parece además muy, muy interesante. Sí, es realmente interesante y chocante a la vez, porque dentro de lo que tiene que ver, al menos en cómo yo de manera individual lo percibo, no tiene sentido dentro del cristianismo tener esa postura antropológica de, si bien el hombre fue creado a la imagen de Dios y a su semejanza, con características completamente diferentes a otros seres como los animales terrestres, como las aves, Dios nunca dejó como principio en que el punto focal era que nosotros éramos más y que teníamos que hacer lo que se nos diera la gana porque somos más. Ese nunca fue el objetivo. Entonces, como cristianos, ponernos en la postura de, no, bueno, somos hombres, tenemos racionalidad, podemos distinguir entre un concepto y otro, cosa que no hacen los animales, no nos hace seres irresponsables a la hora de pensar en decir, porque yo tengo estas capacidades, soy más. Desde un principio era todo una armonía y fue directamente el plan original de Dios al crear el jardín de Edén y al incluir al hombre dentro de ese jardín, en que todo fuera armónico. Y lo que vos hablabas, Daniel, que me pareció muy interesante, fue el enfoque del egoísmo, que básicamente es lo que predomina al pensar yo me creo más, y no quiere decir que nos tenemos que poner a la par de un perrito o de un gatito, porque no somos lo mismo, y eso es una realidad, pero no por eso yo debo ponerme en la postura egoísta de hago con el resto de lo que me rodea, háblese de los animales tanto como de la naturaleza vegetal, lo que a mí me da la gana, porque no tiene fundamento cristiano. Si nos profesamos como cristianos, seguidores del ministerio de Cristo, Jesús habló en un montón de oportunidades en la palabra de Dios, usando la naturaleza para generar reflexión en el ser humano, la usó para incluso reprender al ser humano, y no era algo que hacía parte de yo te creé, sos especial, sos creado a mi imagen, pero podés hacer lo que se te dé la gana, y eso no tiene fundamento cristiano. Es probable que, o sea, yo los escucho hablar y esto me genera un poco de shock, pero es probable que ese egocentrismo también esté relacionado como, bueno, soy hijo de Dios, reconozco que soy cristiano. Es como que hay un narcisismo escondido en el hecho de creer que somos hijos de Dios y tengo, digo de nuevo la palabra, derecho de hacer lo que quiera con lo que el Señor me dejó. Quizás no lo tenemos de forma tan consciente, sino más inconsciente, y actuamos en son a eso. Claro, pero yo lo que veo es que hay una inconsistencia en esa línea de pensamiento cuando creemos que porque Dios nos da algo para que lo administremos, podemos hacer lo que queramos. Porque Dios también nos ha permitido tener estos cuerpos
y sabemos que son templo del Espíritu Santo y sabemos que debemos cuidarlos. Es decir, porque Dios me deja vivir en este cuerpo, no me está diciendo destruya el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Sino me está diciendo administra adecuadamente el templo del Espíritu Santo. Lo que sucede es que nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos hace pensar en lo peor, siempre nos hace actuar en lo peor. Y yo creo que estamos todos de acuerdo con que el ser humano es un factor que altera el orden establecido de la naturaleza y lo deteriora, pero también el pecado nos hace actuar de esta manera. Es decir, no es solamente un tema de que nosotros seamos irresponsables, es que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ser irresponsables con la naturaleza y con la creación de Dios. Y ahí es donde entra quizás, Daniel, y en el que seamos conscientes y comencemos a generar cambios, porque lo bueno es que a pesar de lo degradado ya que tenemos el planeta Tierra, y no lo hablo en cuanto a pecado, sino que de verdad se está destruyendo, ¿qué puedo hacer hoy para ir cambiando eso? Como qué cosas prácticas. Creo que también es importante que nos enfoquemos en eso. Sí, y eso es una pregunta muy interesante porque a pesar de que, como dije antes, nuestra iglesia tiene una posición oficial y la oposición oficial lo que dice es, hey, esto está pasando, hey, la ciencia dice esto, debemos actuar. Se queda en teoría. No vemos cómo esa posición oficial se traduzca en medidas concretas, Acciones. por lo menos en la manera como nosotros creamos nuestros edificios de la iglesia, nuestros sistemas de utilización de recursos, de agua, de reciclaje, etcétera. No lo vemos. No vemos cómo la iglesia inclusive se convierte en un actor relevante en el contexto social proponiendo medidas para proteger el medio ambiente, porque nosotros además hemos caído como en ese error de creer que todo es política. Entonces, si nosotros decimos debemos proteger el medio ambiente, automáticamente nos estamos alineando con la izquierda o lo que sea. Y eso le ha hecho mucho daño al liderazgo que la iglesia debería tener en este tipo de temas. Entonces yo creo que sí existe una suerte de divorcio entre lo que se dice y lo que en la práctica se hace. Y eso debe llamarnos a una reflexión muy profunda, una reflexión individual desde nuestra ética individual, pero también a una reflexión como organización, a empezar a tomar medidas concretas para hacer o materializar esta posición que ya tenemos desde hace más de 15 años. Y es que también es cómodo, ¿no? O sea, que nos digan tienes que hacer ciertos cambios en tu estilo de vida para que ayudes al medio ambiente, nos va a sacar de nuestra comodidad definitivamente. Claro, y aquí es donde el problema escatológico, en mi opinión, pues no tiene sentido, a pesar de que sea una realidad, y es... Bueno, ¿cuál era el mensaje de la Iglesia Adventista cuando nació? Era un mensaje de hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? A través de la reforma de salud. Y además era un mensaje de, hey, hay que educarse. Es decir, hay que predicar que la educación formal es algo bueno, es algo necesario. Y nuestra iglesia desde el inicio empezó a promover instituciones de educación superior y hospitales. Y tiene inclusive universidades y hospitales muy bien reputados en todo el mundo. Si nosotros nos dejamos llevar por el argumento de la escatología, de que como Jesús viene ya, pues no importa lo que hagamos con el medio ambiente, entonces aplicaríamos el mismo argumento para nuestro cuerpo. Entonces, bueno, ¿para qué nos cuidamos? Wow. Si Dios viene ya y Dios nos va a dar cuerpo nuevo. O mejor, ¿para qué nos educamos? Si Dios viene ya y nos va a dar todo el conocimiento. Entonces, ahí es donde vemos que hay unas inconsistencias en lo que respecta al problema escatológico. Y sería muy interesante que la iglesia, así como, digamos, adoptó el mensaje de salud y el mensaje de la educación, también adopte un mensaje claro y en acción del cuidado al medio ambiente. Es importantísimo lo que mencionas, Daniel, porque la educación es el factor casi que primordial en lo que refiere a no solamente el mensaje de salud, sino lo que estamos mencionando de nuestra responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Y con las cosas que están sucediendo en nuestro mundo actualmente, porque no es algo que, bueno, sí, cuando inició la iglesia, esto era el mensaje y se ha predicado y se ha hablado, y como tú dices, parece que no hubiera habido un efecto importante de acción sobre los miembros, porque no hay cambios, no hay mejoras, no hay proyectos, no hay algo que se enfoque a que eso se haga una realidad. Y si vamos a lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la parte escatológica,
no podemos excusarnos en la venida de Jesús como parte de, bueno, si total ya viene y las señales se están cumpliendo y nosotros hemos creído esto por toda nuestra vida, porque ahora me tiene que importar. La Biblia tiene llamado tras llamado tras llamado a la educación, al progreso. Lo dice en 1 Corintios 15, manténganse firmes, inconmovibles en la obra del Señor, conscientes de que lo que hacen por Él no es en vano. También habla acerca, Filipenses dice, hermanos, consideren bien lo que es verdadero, lo que es respetable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, digno de admiración, todo lo que merezca elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Para mí eso fue como, wow, y recibido y oído, porque el Dios de paz estará con ustedes. Siempre hay un constante llamado dentro de la palabra de Dios a nosotros a tomar acción, no solamente como organización adventista, porque a mí personalmente, en reflexión personal, te lo digo, yo crecí escuchando el mensaje de ProSalud, el mensaje de cuidar mi cuerpo. Y tú dices, bueno, sí, ¿y qué involucra cuidar mi cuerpo? Cuando hablamos del texto de 1 Corintios 6:19, siempre decimos, bueno, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero sigue, dice, al que han recibido de parte de Dios. Y ahí cambia el enfoque, porque entonces sí, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo, como que me pertenece, pero luego dice, lo han recibido de parte de Dios. No, ya no me pertenece, fue un regalo. Y entonces, y sigue diciendo que no somos nuestros propios dueños, que fuimos comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Se cambia el enfoque. Y para mí como cristiana de nacimiento, el analizar, el reflexionar en todos estos textos que hacen un llamado personal, no hablan de una organización, no hablan de una religión, hablan de un llamado a nosotros como hijos de Dios, a lo que vos decías, Daniel, educarnos, entender qué es lo que está pasando, cuál es mi rol, porque no estamos aislados de esta creación a la que pertenecemos, que incluye tanto los seres humanos como la naturaleza dentro de los animales y la vegetación. Entonces, es importante que nosotros reaccionemos no solamente con el conocimiento teórico, de entender que estos son principios y que fueron dejados hace mucho tiempo atrás para nosotros y que no están obsoletos, no son parte de lo que Pablo le dijo a los corintios cuando hablaba del cuerpo, hacen parte de una realidad actual que yo como Joana, miembro de la familia de Dios, tengo que tomar y tengo que practicar, no porque sea una responsabilidad y una carga sobre mí, sino porque es parte de lo que Dios quiso dentro de la armonía que Él esperaba que nosotros pudiéramos vivir como hijos suyos. Y es importante poder reflexionar individualmente, porque siempre, al menos a mí me pasaba, y siempre tenemos esa frustración, ¿no? No, porque los gobiernos no hacen nada. No, porque los directivos de la iglesia no hacen nada. No, porque la iglesia no desarrolla programas. Porque la iglesia, los pastores y aquí y allá. Y siempre la responsabilidad está externa a nosotros. Al menos así lo percibí yo toda mi vida. Y cuando yo tuve el privilegio, lo digo así porque la verdad no creo que tenga todo claro y que haga todo perfecto, esa necesidad de cuestionarme, de indagar, de educarme, como vos decías, Daniel, fue cuando se hizo ese clic en mi cabeza y digo, wow, hay un montón de cosas que puedo mejorar yo como Joana y como miembro y parte de este núcleo y de esta familia, donde no es una responsabilidad externa de otros que tienen posiciones de poder, sino de que yo tengo también la posibilidad y el poder incluso también de generar cambio a través de mis decisiones, mis acciones personales en cuanto al medio ambiente, en las decisiones que tomo en el día a día. Eso para mí fue como, bueno, ya no veamos más la película a través de una pantalla,
y veamos actores externos, sino que seamos parte de esta película. Total, y sabes que si nosotros hubiésemos, incluso nuestras generaciones pasadas, hubiesen puesto en práctica todo lo que tú acabas de decir, que Jesús dijo hace muchos años atrás, no estuviésemos sufriendo las consecuencias que actualmente está sufriendo nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y digamos que al leer todo esto, había preguntas, bueno, vi un documental, sé que tú también lo viste, Joana. El nombre es un poco difícil para mí pronunciar, pero es un documental súper interesante y habla solo de un aspecto de lo que está generando mayor decaimiento, puede ser esa palabra, en nuestro planeta Tierra. Y un porcentaje muy alto, más del 50%, está dependiendo del manejo que como seres humanos le estamos dando a muchas cosas en la Tierra, ¿sí? Entonces, si nosotros pusiéramos en práctica los consejos tan claros que están en la Biblia en relación a esto, no estaríamos viviendo las consecuencias. Y a mí me preocupa si todavía, digamos, Jesús no viene en este periodo de años, ¿qué va a pasar con mis sobrinos? ¿Sí? O sea, ellos van a tener un planeta mucho peor. Ahorita estamos sufriendo, nosotros vivimos en Colombia, un calor horrible en una ciudad que se suponía que no hacía tanto calor. ¿Qué va a pasar con mi familia que está chiquita, que va a tener esos efectos más fuertes en unos pocos años? Porque las estadísticas no dicen que dentro de 50 años esto va a ser terrible. No, lo hablan en el 2030, en el 2000. O sea, es algo muy cercano y nosotros lo seguimos viendo muy lejano. A mí me llama la atención cómo de esta última parte del programa podemos generar como una intersección entre lo que es cuidar nuestro cuerpo y cómo cuidar nuestro cuerpo también se relaciona con el cuidado al medio ambiente, ¿sí? Es decir, yo creo que hay una interdependencia entre estas dos cosas. Una persona que cuida su cuerpo, también va a ser consciente de cuidar el planeta Tierra. A ver, yo quizás ahí sí tengo una diferencia frente a lo que dijo Joan al final, y es que yo no estoy seguro de que la situación del medio ambiente hubiese estado mejor en este tiempo. Es decir, es difícil saber si eso hubiese sido así. El punto es que las cosas se van a empeorar. Eso es profético, eso lo sabemos. Pero no debería empeorarse porque los cristianos somos irresponsables con el medio ambiente. Que se empeore por otras razones, porque otras personas son irresponsables, pero nosotros como cristianos debemos tener una ética hacia la creación de Dios. No podemos decir entonces, bueno, para que venga Dios rápido, entonces dañemos el planeta. Esa no es una lógica, ¿cierto? Eso no es una lógica que nosotros podemos aceptar. Y en esta, digamos, intersección entre el cuidado de nuestro cuerpo y el cuidado al medio ambiente, podemos sacar algunos de los textos que Ellen White ha sacado acerca de, listo, cuál es nuestra dieta adecuada o algunas recomendaciones que ella hace respecto a la dieta y cómo esas recomendaciones, a pesar de que ella no lo dice explícitamente, se relacionan con el medio ambiente. Hoy día sí se ha demostrado que, por ejemplo, las personas que tienen una ingesta de alimentos vegetales y renuncian a la ingesta de alimentos de origen animal, tienen una huella de carbono mucho menor que las demás personas. Entonces yo creo que aquí esto se pone muy interesante porque cuando Elena de White escribe esto, ¿cierto?, que es en los años 1900, 1902, 1903, todavía no había una preocupación real acerca del medio ambiente, ¿cierto? No había ni siquiera los modelos matemáticos o científicos para medir los efectos de la huella de carbono en el medio ambiente, ni nada de esto existía. Pero ella ya daba la recomendación de que nosotros debíamos cuidar nuestro cuerpo. Y fíjate lo interesante que ahora, si nosotros adoptamos estas recomendaciones, podemos ser más responsables no solamente con el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, sino también con el medio ambiente o el ecosistema en el cual nos desarrollamos. Así es, Daniel. Realmente, como tú decías, me parece clavísimo eso, no están desligados las decisiones que yo tomo en cuanto a mi estilo de vida, no solo dentro de la alimentación, sino lo que hemos hablado antes, el reciclado, el uso de los recursos, no están desligadas a lo que está pasando, porque el cambio climático no es un tema de lo que va a pasar en 50 años, es un tema que ya está ocurriendo y que ya la naturaleza está mostrando la degradación, el deterioro que le hemos causado. Y te voy a comentar una reflexión personal y
que a mí me ha generado bastante eco por muchos años de mi vida, cuando nosotros leíamos la Biblia y cuando habla en Lucas 21 acerca de las señales del tiempo del fin, ¿no? Hablando de esto de la venida de Jesús y de lo que va a pasar, y la Biblia habla de que habrá terremotos, hambre, epidemias por todas partes, y yo siempre de chica decía, ¿cómo puede ser que Dios envíe todas estas cosas en ese momento, justo previo a la venida de Jesús? No entendiendo en ese entonces, ahora siendo grande y educándome en estas situaciones, dándome cuenta que no es algo que Dios iba a enviar, sino que iba a ser causa y consecuencia del deterioro que el hombre iba a generar en la tierra. Para mí fue como cambiamos la perspectiva total de lo que es entender qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que va a pasar en el mundo antes de la venida de Jesús, que no hace parte de un castigo de Dios hacia nosotros, sino de una consecuencia del pecado y del mal uso de los recursos que nos han sido concedidos. Para mí fue como, wow, cambiando el rol para mí como hija de Dios, diciendo, Señor, perdóname por las cosas que no he querido investigar y comprender por esta comodidad que nos genera de vivir una vida en la que, gracias a Dios, no nos falta nada y tenemos lo que queremos, pero entendiendo también que el planeta es finito y que la Tierra es finita. De hecho, hay un estudio, Daniel, que dice que se necesitan 5 planetas Tierra para sostener el estilo de vida promedio de la sociedad. O sea, no hay forma de que podamos seguir teniendo esta misma vida y esta misma comodidad a largo plazo. Con lo cual, si bien esto demuestra también, y de hecho cuando yo leía los estudios sobre el cambio climático y cómo todos apuntan al 2050, todos apuntan a que en el 2050 se va a mostrar el mayor, digamos, desarrollo del deterioro de la naturaleza. Tú dices, bueno, estamos en el 2020, son 30 años nada más. Y en 30 años, al menos yo voy a tener 60 años y no me parece que voy a estar muy vieja como para no poder seguir disfrutando de las cosas que me gustaría seguir disfrutando, pero que no porque esos estudios revelen fechas, quiere decir que yo como cristiana no tenga responsabilidades. A mí me encantaría, como tú decías anteriormente, que sea una realidad que de aquí a 30 años Jesús ya haya vuelto, pero no me desliga a mí de la responsabilidad dentro del periodo de vida que me es concedido, porque la vida es un regalo de Dios. La paga del pecado es la muerte y nosotros tendríamos que pagar ese precio. Pero al tener el regalo de la vida, también tenemos responsabilidades con ella. Y en el tiempo que nos sea concedido, a mí durante el periodo de vida que he vivido hasta ahora, como en lo que el Señor me permita seguir viviendo hasta que tenga que cerrar mis ojos y dejar de existir en esta tierra, cada día tengo responsabilidades ante Dios por esto mismo que nos concedió. Es un regalo completo, tanto el vivir como el interactuar y compartir con el entorno en el que vivo. Es que, como dice Daniel González, es un biólogo adventista y tiene varios estudios en relación a eso, y él comentaba, constantemente tomamos decisiones, o sea, día a día, momento a momento, nuestra vida está relacionada a decisiones. ¿Qué tantas decisiones están relacionadas a el impacto que yo estoy haciendo en el medio ambiente? Y ahorita, la verdad, así como está esta preocupación, quizás no tanto en la iglesia, hay muchas personas que están realmente preocupadas por el cambio climático, ¿sí? O sea, hay como un despertar. Yo creo que debemos aprovechar, unirnos y también contagiar a otros. Y con eso viene una de nuestras últimas preguntas, Joana. ¿Qué sugerencias o recomendaciones tú puedes darnos para que podamos estar más en sintonía con esos cambios de estilo de vida que debemos hacer para cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta Tierra?
Mira, yo te digo, cuando uno empieza a investigar estas métodos en los que uno puede actuar y a generar un cambio o al menos una mejora, porque creo que cambio total no va a haber, como ya sabemos desde la parte bíblica, se torna eh, bastante abrumante, porque uno dice, estoy malgastando el agua, estoy malgastando la vegetación, estoy malgastando un montón de recursos que nos han sido concedidos y no sabemos qué hacer con eso. Es importante reconocer que hay puntos fundamentales en los cuales podemos generar bastante impacto. ¿Por qué? Porque tú dices, está bien, desde chiquitos nos dijeron que teníamos que bañarnos y no dejar el agua corriendo para no malgastar el agua. Y eso lo sabemos, pero vos sabes que el uso doméstico del agua es el 5% nada más del uso mundial de los recursos del agua y la agricultura animal, por ejemplo, es el 55% del uso del recurso mundial del agua. Entonces, al yo elegir no consumir productos de origen animal, y te doy otro dato interesante, que es una hamburguesa de 110 gramos requiere 2.500 litros de agua, que son 2 meses de ducharse. O sea, cuando yo elijo no comerme esa hamburguesa, estoy ahorrando 2.500 litros de agua. Y es una hamburguesa. O sea, ¿a quién se le ocurre en la cabeza decir, ay, qué tanto impacto puede generar que me coma una hamburguesita de McDonald's? Es tanto la repercusión que no conocemos y a lo que ustedes querían exponer en cuanto a la pregunta, es abrumante porque cada vez que uno quiere reciclar, uno dice, uy, compré esto y tiene bolsa plástica. Uy, compré esto y es plástico. Y trata de elegir otros recursos en los que no impactes tanto al medio ambiente, se torna como una carga. Tienes toda la razón, porque esto es un cambio que yo he venido haciendo y cuando hago el mercado, justo esta semana hicimos, y yo me siento súper mal. O sea, yo digo, ¿a dónde tengo que ir a comprar? Porque lo que voto después de acomodar el mercado es plástico, Sí. O sea, son bolsas. Sí, sí. Wow, y tienes toda la razón en lo que dices. Sí, pero hay que ayudar a la mente humana a desviar el enfoque de la culpa y de lo que no logramos hacer, porque si realmente no vamos a generar un cambio total, y eso es una realidad, pero es mi responsabilidad como hija de Dios tener una mayordomía de la mejor manera como yo pueda dentro de mi entorno y de mis posibilidades en los recursos que me son concedidos. Y para mí el cambio fundamental fue el estilo de vida en relación a lo que como y a lo que como se requiere tres comidas diarias en las que vos tenés, y eso para los que no interpretan, ¿no? 3 oportunidades durante el día de elegir qué cosas hacer para favorecer el medio ambiente, que es dentro de lo que yo consumo como parte de este ecosistema, como ser humano. Y para mí eso fue un alivio bastante grande, porque si bien obviamente yo sigo usando plástico, no es que yo te digo mi casa está llena de tachos donde todo está múltiple y súper detalladamente separado para nada. Cada día tenemos la oportunidad de tomar decisiones en pro a esto, y la mayor, en mi opinión personal, dentro del proceso que he tenido de reflexión y de cambio durante los últimos, yo te diría, no muchos años, de los últimos 7 años, ha sido en lo que consumo. Todos tenemos la necesidad de alimentarnos, es una necesidad biológica, con lo cual es constante la necesidad de satisfacerla. Y en esa elección yo hago un impacto gigante dentro del medio ambiente, porque si vamos a los estudios, están repletos de confirmación de que el estilo de vida que yo tengo de acuerdo a lo que consumo, si yo tengo un estilo de vida basado en alimentación a base de plantas, reduzco. Mira, hay un estudio que dice que
un vegano produce la mitad de CO2 que un omnívoro, utiliza 1/10 menos de los fósiles combustibles, 1/13 de agua y 1/18 de cantidad de tierra para producir lo que consume. Los números están, y la posibilidad de nosotros en actuar dentro de esos números es diaria y es constante, porque todos los días podemos tener la posibilidad de decidir y de decir, puedo consumir esto, y lo que decía Daniel al principio es importante también recalcar. No con esto quiero decir que todo el mundo tiene que ser vegano para para ayudar al planeta, ¿no? Pero la disminución del consumo de productos de origen animal dentro de la sociedad y el ciudadano promedio ayudaría directamente en este preciso instante, ya no a una proyección a 20 años ni a 50 años, haría una ayuda directa, instantánea al medio ambiente si la tomaran ya. Es decir, yo tengo una estadística muy interesante de la cantidad de carne que consume un argentino y la cantidad de carne que consume un norteamericano y un colombiano. El colombiano consume 57 kilos de carne al año, el argentino 120 kilos de carne al año, el norteamericano promedio entre 90 y 100 kilos al año. Si tan solo nosotros pudiéramos reducir esas cantidades, donde en Etiopía, donde en Ruanda la gente consume 7 kilos al año, es 10 veces menos de lo que consumimos nosotros, y nosotros pudiéramos reducir ese consumo, la verdad es que el impacto sería directo. ¿Por qué? Porque los recursos podrían ser distribuidos de una manera más equitativa y de una manera más sostenible. Sí sumemos el no desperdiciar el agua, sí sumemos en el reciclado, pero de manera personal considero que el mayor paso hacia una ayuda al efecto del cambio climático es el cambio en el estilo de vida, en lo que elegimos comer. Este es un tema que bueno, da para varios programas. Seguramente invitaremos a Joana para una segunda parte en la cual hablaremos del impacto directo de lo que es la forma como nosotros nos alimentamos en el medio ambiente y en nuestra salud. Pero bueno, queremos agradecerte, Joana, por participar en este episodio de Se Vale Dudar. Ha sido un tema súper interesante y te deseamos lo mejor por allá en la Argentina. Un abrazo. Gracias, muy amable, Daniel, encantadísima. Ha sido muy, muy, muy interesante conversar con ustedes de este tema tan fundamental. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Joana. Yo quedo muy ansiosa de la segunda parte, porque definitivamente es un tema en el cual yo he venido trabajando en mí. Así que espero que también las personas que nos estén escuchando, este mensaje de hoy les haga ruido y comiencen a hacer cambios que estoy segura no solo les va a ayudar a nivel personal, sino también a nuestro mundo. Y les animamos a todos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, que puedan compartir esta información tan valiosa y nos digan lo que piensan, cuáles son sus comentarios y sus opiniones, recordando que estamos en un espacio en donde todos podemos hablar, todos podemos expresarnos. No quizás hay una sola verdad en ciertos temas, pero sí queremos aprender y seguir creciendo. Así que muchísimas gracias a todos.